Bueno, nuestra empresa se llama MedProyecto Europa. Somos un grupo de médicos que trabajamos como médicos y en nuestros tiempos libres apoyamos a otros médicos que se encuentran al inicio del camino. Yo comencé con un grupo de WhatsApp en el año 2016 y la evolución del tiempo nos lleva en 2020 a organizar nuestros servicios y este año definitivamente a partir del 2021 nos registramos como empresa acá en Suiza. Obviamente nuestra empresa hoy en día brinda servicios de asesoría para inserción profesional y cultural para varios países. Entre ellos tenemos Bélgica, España, Guyana Francesa, Irlanda, Reino Unido y Suiza. El día de hoy vamos a concentrar nuestra energía en comprender cómo se realiza el reconocimiento médico y también cómo se realiza una especialización médica acá en este país, en Suiza. Mi esposo Antoine Valburger se encarga de toda la parte de la coordinación. Esto es más o menos mi currículum vitae, parecido un poco más prolongado, algunas cosas como cualquier otro médico, residencia de pediatría, residencia de cirugía, maestría en gerencia de administración. Hoy en día soy médico agregado del Hospital de Friburgo del año 2018 y trabajo también en clínicas privadas con dermatología. Yo llego aquí a Suiza al final del año 2015, sabiendo que Suiza hace un cambio de su marco legal cada 2 años, de manera que en el año 2016 el marco legal para el ejercicio y reconocimiento de títulos médicos extranjeros, o sea, no europeos, en Suiza cambió. Y me costó más de 1 año y pico tanto aprender los idiomas como tratar de entender el sistema, que el día de hoy ustedes lo van a ver bastante sencillo. Sin embargo, cuando uno solo trata de ubicarlo, se pierde y es difícil comprender la información. Trataremos de que sea lo más sencilla posible. Suiza es un país bastante interesante, es un país multicultural, es un país multilingüístico en el cual hay 4 idiomas nacionales. Y además de eso, hoy en día supimos recientemente que el inglés también está aceptado en gran parte de la Suiza. Sin embargo, para el ejercicio nuestro como médicos, el hecho de saber solo inglés y no dominar el resto de los idiomas o una de las otras idiomas oficiales no representa una ventaja. De manera que aquellos médicos que en un momento dado piensen que venir a Suiza solo con inglés les podría abrir las puertas, lamentamos decirle que no es así. Es un país hermosísimo donde los paisajes, las naturalezas son diferentes a América Latina, pero también tiene una gran belleza. Es el país asiento de grandes empresas multinacionales, sobre todo lo que son la empresa farmacéutica, y también en el área de Ginebra, donde vemos el asiento de organismos internacionales como Naciones Unidas, etc. La capital de Suiza es Berna. Este es un país que está dividido en cantones, y los cantones tienen derecho de amoldar sus leyes de acuerdo a su idiosincrasia, independientemente de que haya una ley federal. Es un país bastante abierto en el cual el 60% de la fuerza laboral viene del extranjero, pero a pesar de eso, de tener tanta influencia de personas de diferentes países, sobre todo de Europa, es un país que se aferra muchísimo a sus tradiciones. Es un país, por ejemplo, acá hay partes agrícolas, etcétera, hay fiestas nacionales muy lindas, y por la falta de sol que podemos tener, que es una de las cosas que más pega cuando uno viene de América Latina, la falta de luz, ni siquiera sol, de luz, varios meses del año. Cuando llega el verano vemos estas actividades que por lo menos se realizan en Berna, que es aprovechar la luz del sol, aprovechar los ríos y las montañas, etc. Es un país con universidades rankeadas entre los primeros 10 lugares a nivel mundial, lo cual hace de Suiza un destino muy interesante para el resto de los países de Europa. Y ahora seguidamente vamos a ver algo importante. Vamos a ver, cuando hablamos de residencia médica en Suiza, cuáles son los pros de venir aquí y cuáles son las limitantes a la hora de obtener un puesto de trabajo. Los pros.
Acá en Suiza uno comienza a trabajar como médico y en el transcurso, luego de 3 años, es que se realiza el reconocimiento definitivo. Por otro lado, no hay examen de admisión, a diferencia por lo menos de España. En España hay el examen para entrar al MIR y es el puntaje que tenemos al entrar, al que logramos, el puntaje que logramos en el examen del MIR, lo que determina a qué tipo de especialidades vamos a poder acceder. Aquí en Suiza no es así. Aquí en Suiza no hay ningún tipo de examen de admisión. Hay salario durante toda la formación, a diferencia por lo menos de algunos países como Colombia, en los cuales la formación del especialista no tiene una remuneración. Por otro lado, cada año que la persona está trabajando acá en Suiza, cada año se le va sumando, el sueldo va subiendo de escalafón. Y uno puede comenzar en la especialidad, en una especialidad en un área determinada y de repente no le gusta y se puede ir cambiando a otra especialidad. Y esto sucede porque en Suiza las especialidades no es como en algunos países de América Latina, en los cuales uno entra en un hospital a hacer 3, 4, 5 años de formación y finaliza luego esos años de formación en ese hospital o en esa estructura universitaria. Aquí no. Aquí hay un programa de posgrado en el cual se le dice a la persona qué tipos de pasantía o cuáles son las pasantías que debe realizar y la persona por sí misma va construyendo su posgrado año a año de acuerdo a que vaya consiguiendo los puestos libres o no. Lo otro que tiene de interesante Suiza es que a diferencia de Alemania, Suiza sí reconoce las homologaciones previas. Por ejemplo, aquellas personas que han obtenido una homologación previa en España, es válido también el proceso, para el proceso acá en Suiza. Y el hecho de estar reconocidos en otro país nos libera de tener que presentar acá el examen federal que presentan todos los médicos suizos recién graduados. La otra cosa es que los hospitales en Suiza están bastante bien dotados. Es un sistema de salud que, según mi experiencia hasta el día de hoy, funciona bastante bien, bastante ordenado. Es un país con tecnología de punta. Es un país donde hay una buena organización, donde hay posibilidades de crecimiento. Es bastante interesante hacer una formación acá. Sin embargo, este último punto en los PRO va ligado a esto aquí arriba, que es la nacionalidad. Suiza es un país que favorece que la persona que haga un posgrado acá se quede aquí. O sea, al gobierno suizo o a las entidades en Suiza no tienen esa tendencia de formar médicos para que el médico se vaya al extranjero. Generalmente a ellos les gusta, en este país les gusta, que el médico que se forma acá en Suiza se quede en Suiza porque desde su punto de vista ellos están invirtiendo tiempo y recursos en formar un profesional que luego se va a un país distinto y para ellos no es interesante. De manera que para obtener una visa aquí de trabajo, generalmente obtienen primero visa de trabajo los europeos, estudiando en Europa, egresados de Europa, y luego los europeos que han estudiado en el extranjero, y de último se le da la oportunidad a aquellos no europeos formados fuera de Europa, porque hay un orden de contratación. Primero se contrata a los suizos egresados de Suiza, luego a los suizos egresados del extranjero, luego a los europeos de Europa, los europeos egresados del extranjero, y por último, si hay un puesto libre, sería para los que no tienen ni nacionalidad ni han estudiado acá. En ese sentido, cuando nos encontramos en ese caso que no tenemos nacionalidad europea ni estamos casados con alguien de nacionalidad europea, ni tampoco somos suizos, hay una oportunidad de entrada al sistema de salud en Suiza que es a través del posgrado de psiquiatría. Hasta ahorita es el único posgrado en el cual los médicos, incluso Europa del Este, que no tiene convenio de reconocimiento con nadie, o los médicos latinoamericanos sin nacionalidad, logran entrar al sistema. Y les digo que el posgrado de psiquiatría aquí es un posgrado bastante bonito, bastante interesante, no tiene nada que ver con lo que por lo menos yo particularmente vi en mi país de origen. Es bastante distinto a lo que es el manejo del paciente en América Latina o en Estados Unidos. Es bastante bonita como especialidad si a alguien le pudiera interesar.
Continuando, ¿cuáles son entonces los pasos que legalmente hoy en día debemos cumplir para poder nosotros realizar una especialidad médica aquí en Suiza? Bueno, primero que nada, a partir del año 2018 se crea esta normativa que se llama MedRec o Registro Médico, que es una plataforma en la cual todo médico que quiera trabajar en Suiza debe ir a esta plataforma y debe inscribirse, debe depositar su expediente, cumplir con lo que se le pide, que lo vamos a explicar en un momento, y obtener un número de registro. Una vez que tenemos la inscripción al MedRec, obviamente tenemos que tener un buen nivel de idioma, porque si no hablamos ninguna de las idiomas oficiales aquí, pues tampoco vamos a poder trabajar. En ese momento, con ese número de MedRec, hacemos postulaciones espontáneas. Y luego de haber hecho estas postulaciones espontáneas y después de haber acumulado 3 años de experiencia clínica, en ese momento pasamos a solicitar el reconocimiento médico definitivo. Entonces nos damos cuenta acá que solamente en el último paso es aquí cuando en el reglamento actual, la ley vigente, es necesaria la homologación española, por ejemplo, porque Suiza hace reconocimientos indirectos de títulos reconocidos previamente en otros países. Y si la persona no ha sido homologada en ningún país previamente, pero cumple con un buen nivel de idioma, cumple con un visado adecuado, ya tiene 3 años de experiencia, pero no ha sido homologado en ninguna parte, es a partir del 3er año que esta persona va a presentar el examen. ¿Ok? Entonces, si la información queda clara en nuestra mente, vemos que nos podemos inscribir tan pronto como queramos al MedRec, que necesitamos un nivel mínimo B2 de idiomas, que una vez que hayamos hecho este paso es que nos vamos a postular de manera espontánea y luego de haber acumulado 3 años de experiencia, es que sometemos nuestro expediente a la comisión médica, quien decidirá si ya nosotros hemos, por ejemplo, ya cumplido con la homologación previa, simplemente nos da inmediatamente el reconocimiento definitivo, y si no lo hemos hecho previamente, vamos al examen federal, que es el mismo examen que presentan todos los médicos acá en Suiza. Para inscribirnos al MedRec, que es el paso número 1, se van a requerir copias certificadas, ¿ok? Aquí en Suiza no se aceptan documentos originales de ninguna clase, de manera que son muy pocos documentos también, es bastante sencillo y es totalmente fácil de realizar. Son copias certificadas conforme al original, en el cual un notario, un tribunal, una alcaldía o un consulado pone un sello a esta copia y dice, esta copia es igual al original. Ahora, ¿cuáles son los documentos que nos están pidiendo para hacer este MedRec? Los documentos son, por supuesto, un documento de identidad. Segundo, el diploma médico en español de nuestra universidad y su traducción también. Además de eso, haber cumplido con todas las normativas que pide nuestro país de origen para ser reconocido como médico con libertad de ejercer la medicina en todo el territorio nacional. Es decir, que si en algún país es parte de la ley, es requisito trabajar un año de rural, o presentar un examen final, o lo que sea, o estar inscrito en el Ministerio de Sanidad, o cumplir con lo que pide el Colegio de Médicos, este paso no podemos saltárnoslo. Tenemos que estar completamente a derecho en nuestros países de origen y además nos piden un documento en el cual sea el ministerio o sea el Colegio de Médicos diga que no estamos sometidos a ninguna clase de sanciones que limiten nuestro ejercicio médico en nuestro país de origen. Otro documento que nos piden es algo dentro de nuestro plan de formación que diga cuántos años hemos trabajado. Un documento que emite la universidad que nos dice, por ejemplo, que hemos estado estudiando medicina durante mínimo 6 años. ¿Ok? Mínimo 6 años. Todos estos documentos entonces se acompañan de una carta de motivación bastante sencilla,
y un formulario que se descarga vía online, se rellena el formulario, en el formulario piden una dirección en Suiza, que es lo que establece la ley, la normativa actual, y además de eso podemos inscribir en ese momento o después el nivel de idioma que se debe ser el nivel B2, que ese es el cuadro europeo. Debe ser que entonces uno tiene que entregar una copia del resultado de haber aprobado un examen de nivel de idiomas, sea alemán o francés, en el cual conste que aprobamos la parte de comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita. Y tiene que decir cuándo lo hicimos y en dónde lo hicimos y qué calificación obtuvimos. En ese momento, una vez que uno somete todos los documentos, entonces esta oficina los revisa y antes de emitir cualquier opinión, nos envía una factura. Una primera factura que la debe pagar, por supuesto, el interesado. Después de haber pagado la factura, recibimos otra correspondencia. Y esta segunda correspondencia está destinada a decirnos si nuestro expediente está completo o incompleto. En el caso dado de que hubiera una incongruencia, hubiera algo en el expediente que no se comprendiera o faltara un documento, este organismo nos da un mes de plazo para nosotros entregar esto que ellos no han comprendido o que no hemos entregado previamente. Normalmente esto es un proceso que no se excede más allá de 3 semanas. Es bastante rápido, a menos que nos falte un documento, que en ese momento sí debemos entonces de aportar el documento y se demorará el tiempo que nos demoremos nosotros en entregarlo. Si en algún momento nosotros no entregamos ese documento en el plazo determinado, que es un mes, se borra la solicitud y hay que empezarla desde cero en otra oportunidad, ¿ok? No hay limitaciones de veces de empezarla, tampoco hay limitaciones de tiempos para volverla a comenzar, nada de eso. En cuanto a los pagos de tasa, lo vamos a repetir en un instante, pero el pago de la tasa de la inscripción al MEDREC oscila entre unos 800 a 1000 francos. En nuestra experiencia de casi yo 7 años estando aquí en Suiza, no he visto a nadie, bueno, el MEDREC de todas maneras empezó en el 2018, nadie ha pagado más de 800 francos. Y la inscripción del idioma cuesta entre 50 y 100, pero hasta ahorita las facturas que hemos visto todas son de 50 francos, ¿ok? Muy bien. Una vez que tenemos el MEDREC, entonces ya estamos listos para hacer una postulación espontánea. Entonces esta postulación espontánea tiene que llevar el MEDREC, tiene que llevar una bonita carta de motivación que llame a la atención a este reclutador, a este jefe de servicio, a este jefe de recursos humanos, donde destaquen también nuestras cualidades como persona. Tenemos que tener un CV corto en el cual no vamos a comenzar a decir dónde estudiamos primaria ni secundaria, porque se supone que ya somos universitarios y estamos a un nivel en el cual si somos universitarios no tenemos por qué explicar qué hicimos o dónde hicimos la primaria o la secundaria. Otra cosa importante es que, tomando en cuenta que venimos de una tercera región, es decir, no venimos de Europa ni de Suiza, sino que venimos de países fuera de Europa, por estrategia de competencia y porque tampoco tenemos los 3 años de experiencia en Europa, nos vamos a postular en hospitales menos solicitados y en especialidades menos demandadas también. Entonces, ¿qué sucede? Por todos he sabido que hay 4 especialidades que son sumamente demandadas a nivel mundial, en todas partes del mundo. Todo el mundo sabe que el acceso a cirugía plástica, otorrino, oftalmo y dermato son los 4 posgrados más codiciados a nivel mundial. Y que si no es que la prueba del examen es súper dura, si no es que le piden a usted demasiadas cosas en otros países, aquí en Suiza no hay examen de entrada, pero le van a favorecer la entrada inmediatamente al que se graduó en esa universidad aquí en Suiza. Y segundo, a aquel que, como en mi caso, estoy casada con un suizo, vivo en Suiza y ya tengo la especialidad previamente hecha.
Y luego vendrían los europeos y de último vendrían los latinoamericanos, ¿ok? O de otras formaciones. Siempre, siempre, siempre tomando en cuenta que vamos a trabajar 3 años, es mejor hacerlo dentro de un centro de formación, porque entonces estamos acumulando la experiencia clínica, pero esos 3 años de experiencia clínica están sumando para el posgrado. No son 3 años que los vamos a hacer en balde. ¿Okay? Eso también es parte de la estrategia y de la astucia de hacer las cosas. Entonces continuamos, ya tenemos estos 2 puntos realizados, acumulamos los 3 años de experiencia clínica, que es el punto 4, y al cuarto año, mejor dicho, al terminar el tercer año, comienza el proceso de la solicitud del reconocimiento definitivo, que se supone que obviamente tenemos el MEDREC, cumplimos con los requisitos de visado de nacionalidad, salvo para psiquiatría, que no es necesario para nada. Tenemos un nivel B2-C1, alemán, francés. Aquí el italiano puede servir para inscribirse, pero a la hora de trabajar no aporta mucho porque la Suiza italiana es muy pequeña. Aportamos además de eso los años de experiencia laboral, sea en Suiza o sea en el país que nos haya homologado, porque esa es otra vía, homologarse en España, trabajar en España y mostrar los 3 años de trabajo y llegar aquí y empezar entonces la especialidad. Mostramos nuestra homologación, nuestra acreditación española, así evitamos el examen federal, enviamos todos los requisitos a la oficina correspondiente, recibimos nuestro reconocimiento definitivo y lo que nos falta es completar lo que nos quede para obtener el título de especialistas. Vemos que acá en este mapa Suiza está en el centro del continente europeo, pero Suiza no forma parte de la comunidad europea, pero sí firma los acuerdos de libre tránsito. Y eso es interesante porque, visto todos estos movimientos políticos y geopolíticos actualmente, Suiza próximamente va a establecer un plan de restricción de entrada de libre tránsito con el resto de los países circunstantes, sabiendo siempre que Suiza mantiene lazos directos con Alemania, Francia, Italia, el Principado de Liechtenstein y Austria, ¿no? Pero lo que es el flujo migratorio va a ser limitado. ¿En qué manera lo van a limitar? No lo sabemos porque el 60% de la fuerza laboral de aquí es extranjera. ¿A partir de cuándo? Tampoco lo sabemos. ¿De qué manera se afectan los médicos en esto? Todavía nada hay publicado de manera oficial. Entonces, en nuestra forma de trabajar, nosotros cada vez que recibimos el caso de alguien que requiere una asesoría personalizada para insertarse en el medio profesional acá en Suiza, nosotros hacemos un análisis de cada caso, le explicamos el sistema de formación, le explicamos el plan de formación y diseñamos estrategias para que esta persona logre alcanzar sus objetivos y por supuesto ponemos a su disposición nuestros servicios. Todo esto con el ánimo de lograr una inserción profesional y cultural exitosa, porque no se trata solamente de obtener un puesto de trabajo, sino de entender los códigos culturales del país en el cual estamos desenvolviendo. Ok. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un análisis que podemos hacer de un caso en particular, en el cual tenemos el caso de alguna persona, vemos si ha hecho cursos de actualización, si tiene la fortaleza de la nacionalidad o no, si tiene la oportunidad de homologarse o acreditarse, oportunidad de un posgrado determinado, si no tiene nacionalidad, si no está acreditado, y comprender que cada 2 años las leyes aquí pueden ir variando. El sistema de formación en Suiza es como esta foto es mía, tomada del tren cuando trabajaba en el cantón de Vaud, en el cual el paisaje está formado por varios estratos. Tenemos la parte de esta tierra aquí, que es Suiza, luego tenemos el lago Alemán, aquí tenemos a Francia, aquí tenemos el cielo. Es como un Lego en el cual cada quien va sumando y construyendo hasta que produce la figura final, que es el posgrado determinado. Aquí vamos a ver que Suiza está dividida sobre todo desde el punto de vista lingüístico y que el 62% de la población habla alemán.
De manera que lo más inteligente para venir a Suiza es aprender alemán, lo cual además es una ventaja porque alemán es un idioma que se parece bastante al inglés, tiene muchas palabras parecidas al inglés. Tenemos una parte aquí en Suiza que es bilingüe, eso ya lo hemos hablado diferente en otros videos, y sabemos que en la Suiza francesa, este es un país de 8 millones de habitantes que se recorre de punta a punta en 4 horas. Este es un país pequeño. Entonces, insertarnos en esta parte de la Suiza francesa, donde sabemos que todos los franceses, la gran parte de los franceses vienen huyendo de la prueba nacional, nos pone en competencia tanto con los franceses como con las ex colonias. Sin embargo, acá vemos que la parte suiza alemana tiene un territorio mucho más amplio, tiene un poder adquisitivo mucho más grande, tiene mayor volumen de hospitales y mejores salarios, ¿no? Entonces, vemos que el MedReg es algo que surge a partir de 2018, que estos son los costos, que lleva a saber también el sistema le sirve para saber cuántos médicos hay y en qué estatus están. Y para hacer el MedReg se hace a través de documentos impresos. No se hace en una plataforma que te le carga los documentos, sino que estos documentos deben ir en papel, por la post, hacia la oficina correspondiente. ¿Ok? Que es el MedReg. Una vez que ya nosotros obtenemos el MedReg y nos estamos postulando, hay una serie de permisos que tiene que tramitar el empleador con el médico cantonal que representa a la Oficina de Salud Pública, y es él quien tiene que justificar por qué razón decide darle oportunidad laboral a un médico con o sin nacionalidad europea o suiza formado en el extranjero. Y en ese momento dado puede decir, bueno, mira, porque necesito un médico que hable tal idioma, francés, por ejemplo, y estamos en un cantón bilingüe, una parte sea bilingüe que se habla alemán, este médico habla algo de alemán, pero bastante francés, me hace falta algo así, así que por eso lo contrato. Y el médico cantonal dirá, bueno, ok, está bien, dele el contrato. No, mira, este no tiene nacionalidad, estudió en el extranjero, pero tiene un super currículum, amplia experiencia, necesito contratarlo. También lo contratan de esa manera, pero siempre hay que guardar en mente que el visado va a ser un problema en algún momento. Independientemente que en algún momento le contraten sin nacionalidad, en algún momento esta situación de no tener la nacionalidad va a ser un freno. ¿Dónde vamos a ubicar los puestos de trabajo? En esta plataforma que se llama plataforma de posgrados, ¿ok? El programa de formación, dependiendo de la especialidad, tiene 5 años, 6 años, etcétera. Y lo inteligente es postularse en hospitales de menor categoría, de menor complejidad, porque no tenemos derecho, cuando no hemos trabajado los 3 años en Europa, ni tenemos todavía definitivamente reconocimiento médico, de irnos directo a un hospital tipo A, que son los hospitales de alto nivel, los más reconocidos mundialmente. Hay sus excepciones cuando de repente el perfil de la persona tiene una especialidad previa, tiene maestrías, tiene doctorados, etcétera, y no hay nadie con ese perfil. Pueden haber excepciones que le den un cargo ya directo en un hospital A, pero no es lo lógico, no es lo frecuente. También hay gente que entra directamente como jefe de clínica, pero ya es que tienen especialidades previas. Pero cuando estamos empezando un posgrado, lo lógico es que busquemos hospitales periféricos donde haya menos competencias, menos personas compitiendo por ese puesto de trabajo y logremos entrar allí. Entonces, los programas de posgrados aquí tienen una parte específica y no específica. No específica quiere decir que podemos hacer un año de otros posgrados diferentes, y específica es que solamente ese posgrado, que generalmente son 2 años o 3 años, depende. Y siempre hay como una especie de registro, ¿no? Cuántas pasantías de esto, cuántas pasantías de aquello, cuántas pasantías del otro debemos acumular, y al terminar todo es cuando podemos presentar el examen escrito, luego un examen oral que se pueden repetir, y si lo deseamos, porque deseamos abrir una consulta médica privada particular, entregamos nuestro dossier a la Federación Médica Helvética, y allí podemos tener derecho a facturar por nuestra cuenta y abrir una clínica, por ejemplo, donde aplicarán otro tipo de reglas y que irán cambiando con el tiempo también.
pero saber que no estamos obligados a llegar a este paso, nos podemos quedar también en hospitales en esta área si la persona lo desea. Existen 45 programas de posgrado, más las especializaciones. Y si ustedes quieren, me parece interesante que hagamos el ejercicio en este momento. Vamos a detener la exposición y vamos a irnos a internet y vamos a abrir la página y vamos a ver, por ejemplo, dónde nos vamos a postular. Ok. He abierto Google. Esta página de registro de establecimiento de formación posgraduada certificada viene en alemán y en francés. Aquí dice establecimiento, no puede decir cuál establecimiento uno quiere o simplemente la disciplina. Normalmente yo despliego la disciplina y aparecen las 45 disciplinas y vamos a poner, por ejemplo, medicina interna. Hospitales de medicina interna. Vamos a buscar. Existen 290 hospitales para la formación de medicina interna con clasificaciones va B, 2, 4, etcétera, y eso lo único que nos quiere decir es cuántos años nos pueden emplear en este sitio. Y como siempre, obviamente el mayor volumen está en la Suiza alemana, sin embargo, es bastante factible realizar el posgrado completo en medicina interna solo con el idioma francés, así que no pasa nada. Aquí están todos, hay 3 páginas. Entonces, supongamos que nosotros decimos, no sé, por azar, veo Einsiedeln, vamos a ver. Yo digo, bueno, me voy a postular acá. Aquí veo que tengo que dirigir mi correspondencia a este señor, Monsieur Hans Ulrich Kehn. Entonces yo escribiré una postulación espontánea a esta persona y esperaré que me respondan. Y si me responden y porque les agrada mi currículum, mi carta de motivación, me van a invitar a una entrevista de trabajo. Ok. Muy bien. Entonces, como vimos, hay una clasificación de hospitales dependiendo de la complejidad, como en cualquier parte del mundo. Hay hospitales más sencillos, hospitales más complejos, hospitales en las montañas, hospitales en centros periféricos, hospitales madres, etc. Y vamos a obtener nuestro plan de trabajo. Ahora, existe algo llamado el plan de formación por especialidad. ¿Ok? Y vamos a hablar, por ejemplo, de medicina interna, que puede tener una orientación para trabajar en privado o una orientación hospitalaria. Para medicina interna, el programa de posgrado, sabiendo que los programas de posgrado los revisan también cada cierto tiempo y los pueden sumar cosas, pedirle, ponerle más requisitos para graduarse al final, necesitamos 2 años de medicina interna general hospitalaria, en el cual 1 año mínimo de medicina interna tipo A o policlínica, y 9 años de urgencia, 6 meses de ambulatorio, y luego años modulares, en los cuales podemos hacer 2 años más también de medicina interna, llevamos 4, y 1 año en cualquiera de estas especialidades. 1 año de cualquiera. Y aquí vemos una enorme lista de posgrados. De manera que una persona que arranca por reumato se puede ir para medicina interna, arranca por gineco se puede ir para medicina interna o viceversa, para infecto y se va para medicina interna, psiquiatría y luego se va para medicina interna. Entonces, como podemos ver, no es algo fijo en el cual uno entra en un lugar y termina en ese lugar, sino que uno mismo va construyendo y terminando todo lo que le pide el programa. ¿Ok? Para psiquiatría, que dura 6 años, son 3 años de psiquiatría y piden 2 años por lo menos de medicina interna o clínica. Y aquí uno para terminar psiquiatría tiene que terminar con esto. Esto es lo que le piden, 240 horas de esto, 180 horas de aquello, y esto es lo que va a determinar si nosotros definitivamente terminamos el posgrado y en cuánto tiempo, de manera que no podemos tener la mente pensando que va a ser un tiempo rígido. Hay algunos médicos que de repente
por necesidades familiares, en vez de hacer 100% de su trabajo, o sea, toda la carrera de todos los días, hacen 50 o 80%, o sea, que toman un día libre a la semana porque tienen familia o porque están cansados o lo que sea, y eso también es factible acá en Suiza. No puede trabajar lo mínimo, su 50%, medio día, por ejemplo. Y eso es válido para terminar el posgrado, solo que eso se prolongará en el tiempo. ¿Okay? Vemos que hay muchas maneras de jugar con nuestro tiempo acá en Suiza. Ok. Luego de haber hecho todo esto, por ejemplo, para quienes no tienen nacionalidad, psiquiatría es una excelente opción, aparte que es un excelente posgrado. Estos son los pasos, haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos dicho reiteradas veces acá en la exposición. Entonces, normalmente una persona se homóloga en España, se acredita en España, si no tiene nacionalidad se da por psiquiatría, si tiene nacionalidad opta por cualquier posgrado, se postula luego de haber tenido el MEDREC y el nivel de idioma adecuado. Este es un diagrama de flujo. Si, por ejemplo, ya tiene los 3 años de trabajo clínico, puede hacer un examen de jefe de clínica y ahí inmediatamente el salario le sube porque es prácticamente el mismo salario de un médico ya especialista, no varía mucho en el hospital. Ya la persona entonces completa los 3 años de trabajo, pide su MEBECO y lo que le queda ya es simplemente completar lo que le pida ese programa de posgrado y se gradúa de su especialidad. Esta foto me encanta porque es un camino de desafíos, es un camino que es solitario en el momento de lo que hablamos del crecimiento personal, porque estamos hablando de un país que no es un país latino, no es Francia, no es Italia, no es Portugal, no es España, es un país con una multidiversidad cultural, es un país con códigos un poco diferentes quizás a los nuestros en algunos sentidos, pero todas estas diferencias lo que nos llevan desde mi punto de vista es al crecimiento personal desde todo punto de vista. O sea, uno crece mientras se enfrenta a determinado desafío y mientras logra sortearlo y al final, pues por supuesto, una vez que uno alcanza la meta es esa satisfacción de haber logrado la meta determinada. Esto es nuestro trabajo los fines de semana. Hablando del currículum vitae, el currículum tiene que ser pulcro y corto. Sencillo, la carta de postulación no debe pasar de una página, tiene que ser máximo 4 párrafos diciendo las cosas más importantes. La entrevista de trabajo es el factor limitante en el cual se van a poner a prueba nuestras habilidades sociales y nuestra capacidad de empatía y de hacer clic con nuestro entrevistador, para donde debemos sobre todo ganarnos su confianza y comprender qué es lo que necesita de nosotros. Nos podemos cambiar de posgrado, sí, el B2 es imprescindible, no siempre nos va a ayudar nuestro compañero, porque quizás nuestro compañero viene de un año de ginecología y ese año está haciendo, no sé, otra cosa y caemos los juntos allí, no necesariamente la persona que sabe más del tema o cada quien está concentrado en lo suyo. Los salarios se ajustan anualmente, es posible realizar reagrupación familiar para quienes tienen nacionalidad europea, los requisitos para ejercer en Suiza los hemos dicho, el MEDREC, hay cantones más fáciles que otros, sobre todo la Suiza alemana tiende a ser mucho más sencilla. ¿Dónde trabajar? En los cantones más sencillos, en los hospitales más pequeños, en la periferia y en los posgrados menos solicitando y luego ir ganando terreno hasta completar lo que necesitamos. Cuando no tenemos especialización, psiquiatría es ideal para entrar. Hay escalas salariales publicadas online, recibimos un salario mientras estamos trabajando, las guardias al mes se publican mensualmente, donde más se gasta aquí es en los seguros médicos y hay ciudades más costosas, menos costosas, con mayores o menos impuestos y ya eso nos va a variar sobre todo, pero el salario está destinado para cubrir todos los gastos que usted necesite. Esto es lo que nosotros hacemos, nosotros como empresa apoyamos en todo lo que es la parte burocrática, inscripciones al MEDREC, postulaciones, lo que es revisión de la carta de postulación, el coaching de entrevista, etcétera. Y en cuanto a los salarios, Suiza es un país que está bastante atractivo porque los salarios son mucho más altos que en España, por ejemplo, que en Alemania, que en Bélgica. Además de que es un país con una alta calidad de vida, mucha tranquilidad, el sistema funciona realmente, no es un país complicado, la gente es bastante amable,
Obviamente hay mucho para trabajar. El hecho de trabajar en un posgrado aquí no quiere decir que vamos a trabajar menos que en otros países, no, vamos a trabajar igual o más o no sé. La tecnología es de punta, todo lo que necesitemos estará. Hay pautas, por ejemplo, Suiza tiene sus propias pautas, aquí no hay resistencia bacteriana, eso es muy interesante. De manera que el uso de los antibióticos aquí está muy limitado y la población es bastante abierta dentro de todo. Bueno, esto sería en grueso lo que sería la presentación en grueso y entonces quedamos ahora abiertos a las preguntas. Voy a abrir aquí el chat. Vamos a tratar de responder. Esos 3 años de trabajo antes del reconocimiento son de médico general o haciendo la especialidad. Son dentro del plan de formación de una especialidad. Mebeco también acepta dirección de Alemania para realizar el trámite. Estamos confundiendo los términos. Mebeco es una cosa, MedRec es otra. Eso forma parte de las preguntas que Antoine les va a hacer pasar en un momento, ¿no? ¿Qué es el MedReg y qué es el Medeco? El MedReg es la plataforma de inscripción de todo médico que venga a trabajar acá y se aceptan, sí, direcciones europeas, sin embargo, en la carta está escrito que tiene que aparecer una dirección en Suiza. ¿Cuáles son los idiomas oficiales y nacionales? Los nacionales son alemán, francés, italiano y romanche. Los oficiales son 3, alemán, francés e italiano. 62% de la población habla alemán, 27 y tanto por ciento o menos habla francés y un 8% habla italiano. Se puede realizar la homologación en Alemania. Los 3 años que se trabaja en Suiza se realizan como médico general. Bueno, la pregunta de si los 3 años que se realizaban en Suiza se realizan como médico general ya la respondimos. Se trabaja sobre todo dentro de una especialidad. Si usted quiere trabajar en una clínica, que lo contraten como médico general, etcétera, trabajando en privado, mientras más alejado esté uno de un programa de formación, primero no lo ayuda a terminar un programa de formación, eso. Y segundo, que el contrato de trabajo se puede alejar de lo que sería los que ya se ha firmado en las luchas, bueno, no hay gremio médico, pero digamos de la lucha de los médicos residentes en cuanto al respeto de sus derechos profesionales, de salarios, etcétera, y pueden jugar un poco con nuestros salarios, sobre todo si no sabemos con nuestras condiciones. Se puede homologar en Alemania y venir gran cantidad de médicos que de Alemania se vienen para acá. Algunos han aprobado el sistema en Alemania, otros se vienen acá a Suiza o solicitan nuestro servicio luego de haber reprobado los exámenes. Otros simplemente se dan cuenta de que Suiza, o les parece que Suiza les ofrece mayores ventajas personales o culturales o lo que sea y se vienen para acá también si es posible. Podemos homologar el título en España sin realizar la especialidad. Es que el sistema de homologación es un proceso burocrático que está llevado por el Ministerio de Educación y eso no tiene nada que ver con hacer el MIR. A ver, se puede registrar en el MedRec sin tener permiso de trabajo. En ninguna parte de los requisitos del MedRec decía que había que tener el permiso de trabajo. Solamente le pedía el pasaporte, nivel de idioma, el título traducido, los años de estudio, etc. Mientras se realiza la especialidad, pueden dar licencias por enfermedad, gestación, vacaciones. Por supuesto que siempre hay vacaciones. El peor de los casos son 4 semanas. Licencia por enfermedad, por supuesto, si usted se enfermó, tiene derecho. Gestación, si usted se embaraza, tiene derecho. Pero claro, si usted empieza un posgrado diciendo, mira, yo voy a empezar el posgrado, pero me voy a embarazar, pronto el empleador va a preferir pensar en contratar en alguien que no necesariamente tenga un plan inmediato de embarazo, porque eso quiere decir que le disminuye la fuerza y tiene que conseguir a alguien que le reemplace. Eso es normal, pero por supuesto que es así. ¿Homologación es igual que acreditación? No. La homologación es un trámite interno que sirve para España. ¿Okay? Pero para hacerlo válido ante un tercer país se llama acreditación. La normativa 2005-36, párrafo 2, artículo 2,
que se refiere a la acreditación de los estudios, de la duración de los estudios, que no tiene nada que ver con la acreditación de las personas que ya se homologaron y que trabajaron en el país que los homologa, que entonces ya ese es otro tipo de acreditación. Em, si no tengo nacionalidad y puedo aplicar para cirugía, bueno, María, puedes aplicar para cirugía, pero yo no te podría garantizar que te contratara. ¿Qué hace un CV llamativo en la Suiza germanófona? Un CV llamativo, obviamente, mientras más dirigido hacia la especialidad o más enfocado hacia la especialidad está del currículum vitae de la persona, pues mejor. Si la persona le gusta, por ejemplo, como la pregunta anterior, cirugía, y ya ha participado en congresos y de repente se hace miembro de la Sociedad de Cirugía Europea, y si trata de publicar en cirugía, etcétera, obviamente ya dicen, oye, esta persona realmente tiene un perfil quirúrgico, ha hecho cursos de técnicas quirúrgicas primarias, etcétera. Todo eso. El salario promedio de un residente en la Suiza francesa arranca en 6, 7, en la Suiza alemana arranca en 9 o 10 mil francos suizos. Para realizar cardiología es difícil para médicos extranjeros. Depende, aquí depende de la necesidad de servicio en el momento dado. Eso es una pregunta que es difícil de responder. Aquí lo que hay es que postularse. Aquí lo que priva más que todo es tener algún tipo de nacionalidad, o que de repente postulemos para un hospital en determinado lugar en el cual no haya recursos y usted sea un beneficio para estar allí en ese hospital de formación. Sin embargo, si no tiene ningún tipo de nacionalidad, en algún momento dado le van a decir que no le pueden seguir renovando el contrato porque su no tiene nacionalidad ni europea, ni suiza, ni nada. Antes de inscribirme al MEDREC, ¿debo tener ya el certificado de idioma B2 o C1? No, puede inscribirse al MEDREC y luego inscribir el nivel de idioma, pero recomendamos acelerarlo porque, bueno, están tantos cambios geopolíticos ahorita que es mejor hacerlo. ¿Las entrevistas de trabajo suelen ser presenciales? Sí, suelen ser presenciales, sobre todo porque ya el COVID pasó. Ya ahorita tenemos, ya la dinámica cambia nuevamente, ya volvemos a lo presencial. Sin embargo, ha habido casos de personas recientemente que han dicho que de repente están de vacaciones en un momento dado y lo hacen por Zoom. Claro, si necesitan un recurso y saben que la persona, el recurso, digo, una persona, y la persona está ya en tierra suiza o está en Europa, pues obviamente es mucho más rápido, ¿no? Como todo. Exactamente. ¿Es más fácil homologar en España o en Alemania, o es distinto? Alemania no homologa. Alemania ofrece 2 exámenes que usted debe aprobarlos para poder llegar a una homologación y luego seguir su camino. España homologa simplemente de manera burocrática. Uno entrega los documentos y al cabo de un tiempo obtendrá una homologación. Alemania no acepta la homologación de la Directiva 2536 porque todo el mundo en Alemania va a examen. En España no. En España uno entrega los papeles y le entrega un documento de homologación. Ahora, ¿cuánto tiempo se está demorando España? Ya eso todo el mundo sabe que se ha prolongado algo, pero es así. Puede iniciar en psiquiatría y luego transferirme, por supuesto. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de inicio de contrato? Ya va. Ajá. Tomando que la persona viene de América Latina, depende, porque si usted de repente se quiere postular para oftalmología, otorrinolaringología o dermatología, va a pasar un buen tiempo que le den un puesto de trabajo. Ahora, si usted busca un puesto de trabajo por la base, que es medicina interna, psiquiatría, etcétera, puede ser más fácil, tomando en cuenta que todo el mundo aquí se postula para psiquiatría, para medicina interna, porque es como el año rural de ellos. Para todas las especialidades piden un año de medicina interna. ¿Cómo conseguir una dirección en Suiza antes de empezar a trabajar o tener un médico de red para el MEDREC? Bueno, nosotros facilitamos la dirección a todas las personas que hemos logrado insertar acá, a todo el mundo le hemos dado nuestra dirección para que lo haga. Si tengo la especialidad en España, ¿puedo trabajar? Pues por supuesto que sí, porque es una especialidad que se reconoce, salvo medicina de familia. Suiza no reconoce medicina de familia de España, le pide aquí un par de años para luego
hacerlo. El certificado de idiomas puede ser en cualquiera de las lenguas oficiales o debe ser en todas, en una, pero no le recomendamos italiano. Los 3 años en el área de mi interés y luego psiquiatría y luego transferirme, eso toma 4 años. No entiendo, Alejandra, porque 3 años en su área y luego ser aceptado en psiquiatría. Normalmente entrar en psiquiatría aquí es sencillísimo, es donde la necesidad es muy grande y hay además muchos hospitales, donde más inversión económica hay, donde más puestos de trabajo hay es en psiquiatría. Usted puede tratar de entrar en cualquier área de su interés siempre y cuando el visado se lo permita. La página para ver la lista de las especialidades la mostramos aquí, ¿ok? Es la registro de especialidades, de registro de establecimientos de formación. Neurología, cardiología, es difícil conseguir un puesto de trabajo. Yo creo que nosotros vamos a hacer algo, vamos a buscar, por ejemplo, el programa de formación de cardiología, para que la gente aquí entienda de lo que estamos hablando, porque creo que todavía no se comprende. A un instante. Programa de formación posgraduado. Ok. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Esta es la página de programa de formación de posgrado. ¿Ok? Y en esta título federal de especialidades, ¿verdad? Y vamos a colocar, por ejemplo, C, cardiología. Cardiología, y entonces aquí en cardiología vemos el programa de formación. La última vez que se revisó fue en el 2016. Y entonces aquí vamos, generalidades, duración, 6 años. ¿Ok? 3 o 4 años de cardiología específica, 2 años de medicina interna, 1 año a opción. 3 meses de formación en un servicio de cuidados intensivos. Entonces, cuando vamos a la no específica, los años de opción pueden ser los siguientes: pediatría, cardiología pediátrica, cirugía cardíaca, cirugía cardíaca vascular, medicina intensiva. Estos son los años opcionales. Entonces estamos viendo que si queremos optar por una formación, un título de especialista en cardio, tenemos que hacer lo que nos dice aquí. 3 o 4 años de cardiología, 2 años de medicina interna y 1 año opcional, 3 años de cuidados intensivos y este año opcional. En este programa de posgrado solamente nos dan estas opciones. ¿Ok? Y luego, por supuesto, me imagino que hay un listado de procedimientos a cumplir. ¿Ok? Por ejemplo, 10 o 18 cosas siguientes. Entonces, estimuladores cardíacos, Entonces, la persona cuando cumple todo esto es que puede presentarse al examen y tendrá su título. Ok. Soy francesa, tengo que pasar un nivel de diploma. ¿Cómo es para entrar en anestesia con el COMASUL? Con el COMASUL no creo que sea algo que se estila acá en Suiza, pues estamos hablando de Suiza. Y para entrar a anestesia, estamos hablando de Suiza, hay que seguir el programa de posgrado y postularse. ¿Cuál es el promedio de tiempo para poder trabajar que le ha tomado a quienes van a Suiza con un título alemán de médico? Pues nada, si ya vienen con su título alemán y tienen una visa que le corresponda, pues es simplemente el tiempo que consiga una plaza libre. ¿Desde cuándo se puede solicitar la visa de trabajo? No, la visa de trabajo viene cuando usted obtiene un permiso, cuando usted tiene un contrato de trabajo. Si alguien le ofrece un contrato de trabajo, en ese momento se pasa al visado, no al revés. Sí o sí hay que hacer 2 años de medicina interna en A o B, o se puede hacer en más chicos para anestesia. Eso hay que revisar, doctora Leti, hay que revisar el programa de formación de anestesia y ver cuántos años se necesitan o no de medicina interna, por ejemplo.
Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que podemos proceder con finalizar la ponencia. Em, Voy a darles unos segundos por si tienen más preguntas. Algunas personas pueden de repente preguntar si los gabinets médicos son opción para empezar. Son opción para empezar y podemos empezar en gabinetes que estén reconocidos para programas de formación. La parte de microbiología médica, es verdad que ya hubo otra persona que me estaba preguntando al respecto. Eso hay que estudiar el caso y ver cómo se compensa esto con microbiología médica. Por supuesto que hay subespecialidades también en todas las ramas, etc. La información de los salarios son por cantones. Tengo el diploma de la secundaria, no entiendo. Con que esta doctora Leti habla de un diploma de la secundaria es suficiente. No comprendo qué significa un diploma de secundaria. ¿Diploma de médico? No sé. Bueno, creo que hemos dado... Doctora, doctora Duñasca, una consulta. Eh, la, cuando quiero pasar psiquiatría, o sea, si me gustaría hacer dermatología, tendría que entrar por psiquiatría. ¿Cuánto tiempo después me puedo cambiar o cómo es? No, la ley cambió, mejor dicho, el programa cambió. Hasta el año 2020, psiquiatría podía ser contado como uno de los años no específicos dentro de la carrera de dermatología. En el año 2021 revisaron el programa de formación de dermatología y ahora ya no dice un año a elección, como decía antes, y lo dejaba libre, que uno podía hacer cualquier año lo que uno quisiera. A partir de 2021, ese año no específico quedó supeditado a dos cosas nada más, que son cirugía, angiología o alergología. Entonces, de todas, hoy en día usted tiene que hacer los 3 años o 2 años, lo que le corresponda de dermato en el hospital que le acepten, y el único año que le permiten hacer en otra cosa solamente puede ser en angiología o en alergología. No se permite Mm, otra ahora porque lo cambiaron. ya, ¿y esas dos especialidades son accesibles o son igual de complicadas? Depende, porque hasta, por lo menos para alergología, perdón, para lo que es la parte de angiología, pusieron cualquier de complejidad, puede ser de complejidad menor, y puede uno conseguir 6 meses de angiología en hospital no tipo A. Sin embargo, para lo que es la parte de alergología, están pidiendo hospitales un poquito más elevados. Ah, ok. Tendría que ser angiología, pero no chiquita. Pero hay hospitales, hay siempre hospitales. Lo otro es que, por ejemplo, en Cabinet son consultorios médicos de formación, donde hay formación, no contratan a nadie a menos que ya tengan la especialidad previa o esté en el último año de posgrado. ¿Por qué? Porque en el consultorio, cuando uno está pasando la consulta, haciendo procedimientos, nadie va a estar pendiente de usted. O sea, usted tiene que ser autónoma. Entonces, no puede empezar por ahí, que es el Ujú. Cabinet. Se le toca empezar por los hospitales. Y para dermato empezar por los hospitales, hace como 2 años había una muchacha egresada del Hospital Universitario de Ginebra y tenía 4 años esperando un cupo. Oh, wow. Y por lo menos el Hospital de Berna tenía 2 años de espera de cupo, pero por lo menos el año pasado el Hospital de Zúrich abrió un puesto para los 4 años completos. Pero si usted no tiene los 3 años del MELMEBECO no entra, no entra tampoco. Entonces es variable. Ok, ok. Gracias. Para la doctora María Rivera, sí, lamentablemente hasta ahora la única especialidad que es más abierta para no tener ninguna nacionalidad es psiquiatría. Bueno, ahora sí que hemos finalizado con las preguntas. Em, Quería darle muchas gracias a la doctora por la maravillosa ponencia que nos acaba de brindar. Creo que todos hemos comprendido todo, información muy clara. En verdad, muchas gracias por su tiempo y por la información que nos ha brindado.
Ahora, Sí, sí, sí. quería compartirles solamente una sola cosa. Ay, ¿qué pasó? Stop sharing, sharing. En nuestras redes, ¿no? Nuestras redes sociales, nosotros podemos ser ubicados o contactados por nuestro canal de YouTube, Med Proyecto Europa. También por Instagram, medproyecto.eu. Por nuestro correo electrónico, medproyecto.eu@gmail.com. Y nuestro trabajo es absolutamente online. Nosotros trabajamos en línea porque somos médicos con actividad médica que en nuestros tiempos libres acompañamos a los otros médicos, de manera que todo se organiza en línea, así que es mucho más sencillo. No tienen que venir a buscar una oficina, ni tocar una puerta, ni nada por el estilo. Todo es online. Perfecto, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí pasaremos con el post-test, que es para obtener su certificado. Deben llenarlo con los requisitos de haber llenado el pretest. Va a ser pasado por la cuenta de Sociemes MP. Y les daremos 15 minutos a partir de ahorita para llenarlo. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Quedamos a la orden.